En Minimarket Salsamentaria te ofrecemos productos gourmet, nacionales e importados para tu buen gusto. Chorizo, salchichones, salchichas, jamón, quesos duros, semiduros, paisa, llanero, mozzarella y guayanés. Además, la deliciosa mortadela tapara para asar y degustar con unas buenas arepitas, natilla, mantequilla casera, suero, casabe, especies y víveres en general. Ya lo sabes, estamos ubicados en la carrera 5, entre calles 3 y 4 de Palmira. Excelente atención de sus dueños. Hoy nos encontramos en casa del amigo Víctor Manuel Ramírez, ubicada en la carrera 6 entre calles 2 y 3 de Palmira. Víctor, gran amigo de hace muchos años, es una persona ampliamente conocida en Palmira, en el municipio, por sus diversas actividades socioculturales, deportivas, artísticas, políticas, pero sobre todo por ser una persona que conoce mucho la historia de nuestro pueblo y, por supuesto, de su idiosincrasia. Gracias, Víctor, por acogernos hoy en tu casa, aceptar la invitación que te hicimos. Igual, bienvenido a Entre Guamazos. Gracias, amigo Raúl. Gracias, bienvenidos usted y su equipo técnico a este mi hogar, familia Ramírez Rodríguez, desde donde hemos estado viviendo de hace 57 años. Así nada. Gratitud hacia usted, reconocimiento por el programa Entre Guamazos, el cual por los capítulos que he visto, pues es de elogiar, así como vamos a elogiar el elogio de Palmira, elogiar este programa suyo, capitaneado por usted, porque permite pues que la ciudadanía, tanto interna como externa, se entere de los pormenores de nuestra historia local, regional y nacional. Y por lo tanto le auguro larga vida, que se multiplique pues esta promoción, amén, esta difusión de Entre Guamazos. Y aquí yo contribuyendo con mi modesto granito de arena a hacer algo también por la multiplicación y promoción de la historia de nuestra patria chica. Gracias, Víctor. Bueno, salud. Salud. El amigo Víctor Manuel Ramírez es palmirense, hijo de don Eloy Ruiz e Hilda María Ramírez. A partir del año 1964 inició sus actividades públicas. Fue operador de multígrafo, secretario, administrador, vicepresidente y presidente de la Junta Comunal de Palmira. En aquel entonces, Palmira dependía del distrito Cárdenas, al igual que Andrés Bello y la Florida. Fue también presidente del Centro de Estudiantes de Palmira, jefe de la Agencia de Empleo del Ministerio del Trabajo, coordinador de personal del INSE en la región andina, columnista de los diarios Vanguardia, Centinela y Diario Católico, así como asesor laboral de las alcaldías de Guásimos y de Cárdenas, y actualmente asesor de varias empresas en el estado. Víctor es integrante de una familia de 10 hermanos, padre de 2 hijos, y desde hace 57 años mantiene una hermosa relación matrimonial con la profesora y amiga Luisa, ya docente jubilada. Con Víctor vamos a hablar hoy un tema muy interesante y de gran valor cultural y educativo, porque vamos a hablar un poco sobre la historia de Palmira, sobre la historia de Guásimos en general. Y lo vamos a hacer en homenaje a los 60 años de haberse escrito este libro, que se llama Elogio de Palmira,
escrito por el abogado e historiador Aurelio Ferrero Tamayo. Víctor, nuestro equipo ha considerado que eres una de las personas más idóneas para encarar y ilustrarnos un poco más sobre la historia. ¿Okay? Entonces, en primera parte yo quisiera preguntarte o que nos indiques el por qué el doctor Ferrero Tamayo decide escribir este libro en homenaje a Palmira y que fue editado en una universidad de Estados Unidos hace 60 años y que se encuentra también en bibliotecas públicas de Inglaterra. Víctor. Bueno, especialmente mi proposición de que tratáramos este tema del elogio de Palmira del doctor Aurelio Ferrero Tamayo es para hacer un reconocimiento a este abogado, historiador, a quien tuvimos la ocasión de conocer personalmente. Y él, a solicitud de Luis Eduardo Colmenares, comerciante nativo de acá de Palmira, específicamente de La Victoria, pues elaboró todos los pormenores del elogio de Palmira en un libro de 129 páginas, 20 capítulos, y como usted lo recalcó, este libro fue digitalizado en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, así como en una universidad de Inglaterra, 48 años después de la aparición física material del libro. De modo que creo que estamos más bien en deuda por lo tardío de este libro, pues pasaron 60 años, en los cuales entendemos que por lo menos 3 generaciones, o al menos 2 generaciones, no conocen de qué trata este libro. Entonces, el libro, acá como luce en la portada, tiene la casa parroquial. Esa casa parroquial a plumillo lo hizo un gran amigo del doctor Aurelio Ferrero Tamayo, como fue el poeta, músico, escritor también, pintor, Manuel Osorio Velasco, capachense, pero ligado a Palmira porque su padre, Vicente Niño, fue en la cronología política de Palmira, él fue el prefecto número 40 en Palmira, y él fue el padre de Manuel Osorio Velasco. Lo hizo, y acá está el frontis de la casa parroquial, la actual casa parroquial, y ya está un naranjo. Ese naranjo, por las construcciones modernas, pues ese naranjo desapareció. Lo hizo él con mucho cariño, y de paso también en el mismo libro contiene un poema de él, de Manuel Osorio Velasco, a su gran amigo Luis Eduardo Colmenares. Luis Eduardo Colmenares, como decíamos, fue un emprendedor, lo que llamamos hoy en día un emprendedor y socio y estimulante, pues, de las fábricas Cementos Táchira, Mocal, Cervecería Andes, y también el motivo de que le propusieran al doctor Aurelio Ferrero Tamayo la idea de hacer este libro es porque en aquel entonces, hace 60 años, el Luis Eduardo Colmenares estaba también estimulando la reanudación de la feria y fiestas de Palmira. Y fue ahí donde, en una visita al doctor Aurelio Ferrero Tamayo, para que dijera un discurso con motivo de esa reanudación de esa feria y fiestas, le pidieron que escribiera el libro El elogio de Palmira. El doctor Aurelio Ferrero agarró esa pelota en su guante intelectual y procedió a escribirlo con el patrocinio, la ayuda material de Luis Eduardo Colmenares, lo que equivale a decir que Luis Eduardo Colmenares fue un mecenas en cuanto al apoyo a la cultura de Palmira. Así logró, y en un acto también emotivo, con prólogo del doctor José Joaquín Villamizar Molina, procedió a la entrega de este libro. Tal vez es poco conocido porque para la época
en que Palmira contaba apenas con unos 6.500 habitantes, pues fue una edición de 1.000 libros. Pero gracias a Dios que ahora quien quiera leerlo, pues puede ingresar a las páginas, a las redes sociales, y allí se encuentra digitalizado desde el año 2011. Sí, lo hemos dicho en programas anteriores, que Palmira está en deuda con el señor Luis Eduardo Colmenares, promotor de la creación de la fábrica de cementos, de la cervecería Andes, del campo deportivo de la Vejal de Palmira, y también pues en obras como esta, donde él fue el que financió, ¿verdad?, al doctor Ferrero Tamayo para que se hiciera este libro, Elogio de Palmira, que hoy ya cumple 60 años de haberse escrito. En sí, ¿de qué trata el libro, Víctor? Bueno, el libro está, como decía, apoyado en otro libro que salió 37 años, del 2023 para atrás, que fue el libro del doctor Lucas Guillermo Castillo Lara, Raíces Pobladores del Táchira, que es un libro de 648 páginas, editado por la Academia Nacional de la Historia. Y al decir de las personas que vamos a hablar acá, que ya hemos mencionado dos, el doctor Aurelio Ferrero Tamayo y el doctor Lucas Castillo Lara, que tuvieron una vida útil, fructífera, de más de 80 años, pues él se apoyó en estas raíces pobladoras del Táchira, en la cual el doctor Guillermo Castillo Lara, aragüeño, habla sobre Guácimos, Táriba y Capacho. E indica, porque nosotros partimos en nuestra generación de una fecha definitiva, como fue la del 5 de julio de 1642, con el capitán Luis Sosa Lovera, quien le dio fundación definitiva a Palmira y a Capacho. Pero prácticamente no se habla de fundación definitiva, porque la corona había ordenado de que todas estas parcialidades indígenas que estaban dispersas fueran reunificadas, fueran reducidas. El término reducción se aplica a diferencia, por ejemplo, de la capital de San Cristóbal, que fue, jurídicamente hablando, un tipo de fundación diferente. Vino el conquistador con un grupo de personas, indicó dónde iba a ser fundada la ciudad, la delimitó. En cambio aquí hubo la primera, la refundación, la reunificación de las parcialidades indígenas. Cuestión que descubre Lucas Guillermo Castillo Lara en su libro, por cuanto el visitador de aquel entonces, 15 de junio de 1627, vino, se ubicó, reunieron las 15 parcialidades que estaban distribuidas en todo el estado de Táchira, no únicamente en Táriba, en Capacho y en Palmira, sino también en San Cristóbal. Se trasladó el visitador a ver cuál zona era la apropiada, la adecuada, que reuniera condiciones de topografía, de aguas, de vegetación, y consiguió esta gran sabana, esta gran meseta, esta gran planicie, como fue los Guácimos. Guácimos porque estaba rodeado de muchos árboles guácimos, de los cuales hay 3 especies. Ahora en la Plaza Bolívar. Ahora en la Plaza Bolívar de Palmira, también a solicitud del doctor José Joaquín Villamizar Molina, por cuanto consideraba de extraordinaria importancia que el nombre que dio el símbolo, el árbol, que dio el nombre a Palmira, pues estuviera acá en la plaza para que las generaciones futuras, las pasadas y las presentes y las futuras, conozcan ese árbol guácimo. Aquí vamos a aclarar aquí una cosa que la historia ha marcado y que son bastante erróneas, ¿no? La idea es esa, aclarar dudas, ¿verdad? Y hablar sobre la realidad. ¿El indio Guácimos o el indígena Guácimos existió? No propiamente. La historia señala que no. Que aquí en Palmira no hubo ningún tipo de aborigen, de indígena, sino que fueron en 15 parcialidades que estaban distribuidas en todo el estado Táchira, fueron trasladadas a Palmira, junto con Fernando Saavedra, para que Fernando Saavedra, acatando las órdenes reales,
procediera a la reunificación y a asentarlos acá en Palmira para dar creación a una localidad. Así lo hizo, pero ¿qué pasó? Los encomenderos tenían muchos intereses y tenían sus indios y tenían sus propiedades, tenían sus hatos, tenían su ganado, tenían sus granas, tenían sus fincas. Entonces, a pesar de que él dio como un hecho ya de la fundación de Guásimos, acá, de la reducción de esos indígenas, sin embargo, en otra visita posterior que hizo otro visitador, descubrió que los indios, los aborígenes, habían regresado a sus diferentes parcialidades, a sus propietarios, a sus encomenderos, y esto quedó vacío. Entonces no hubo propiamente esta reducción. ¿Por qué? Porque hubo muchos intereses de parte de los mismos conquistadores que tenían sus tierras, de los ricos propietarios de tierras que había, y por lo tanto no se consumó. Habiéndose dado ya verificado y informada a la corona de que no se dio 14 años después por el visitador que vino, entonces procedieron nuevamente a comisionar a Rodrigo de Parada. Rodrigo de Parada le encomendaron que volviera a reducir esa población indígena que se había ido a los montes otra vez, a sus parcialidades donde estaban ellos laborando a cambio de nada o a cambio de comida y vestido. Y Rodrigo de Parada le dieron 30 días para que ejecutara esa orden. Vinieron, observaron, tampoco la ejecutó. Entonces fue cuando el otro visitador vino y ordenó a Luis Sosa Lovera, que sí había dado cuenta de diligencias anteriores que le habían encomendado, que habían sido positivas y efectivas, le encomendaron la tarea. No se conoce cuáles fueron las peripecias, las circunstancias de las cuales él se aprovechó para que sí, en definitiva, las parcialidades indígenas, tanto de Guásimo como de Capacho, se redujeran. Y así lo hizo y así lo informó el 5 de julio de 1642. Cuando se fundó por Luis Sosa Lovera, el capitán. 15 años, exactamente. Antes. 15 años antes ya de Fernando Saavedra. Habían existido ya fundaciones acá, o sea, comunidades indígenas de otras partes del Táchira, de Capacho, de San Cristóbal, de Táriba. Pero que fueron asentamientos efímeros, temporales, porque todos se habían ido, exacto, iban y venían. Ok, bueno aclarar eso. Ahora, el libro, pues, se compone propiamente de eso, en donde se apoya el doctor Ferreiro Tamayo, pero también él en esos 60 años que tenemos del libro, él se apoya en esos 6.500 habitantes que tenía Palmira, y de la instrucción, de la educación, de los curas doctrineros que hubo, de los poetas que le cantaron a Palmira, de las escuelas que hubo, de la iglesia, de los padres y de todo eso que le cantaron a Palmira. Se apoyó y ahí están diseminados, especificados esas 129 páginas y esos 20 capítulos. Habla del doctor Alfredo González y termina ese libro con el cura doctrinero Agustino Recoleto, Fray Francisco Frías, quien exactamente en este mes de noviembre, el 4 de noviembre, se cumplen 50 y tantos años de su deceso. Esos restos del padre Francisco Frías se encuentran en el cementerio municipal de Palmira, debajo donde está construida la actual capilla del cementerio municipal. El padre Frías pues tuvo una vida útil de 75 años y se desempeñó en Palmira por muy largo tiempo. Del padre Frías, para no perder la dilación de él, pues el padre Frías fundó, trabajó y luchó por el colegio parroquial Padre Frías. Siempre ha sido pues para la enseñanza de las hembras, pero la idea de él era también que fuera mixto y que en última instancia también fuera de educación superior. La idea de él y de muchos palmirenses hoy en día es que ese colegio, aparte de que es ahora femenino, solamente femenino, pues también sea mixto,
y que sea también continúe con la educación secundaria, bachillerato. Y bueno, algún día lograremos eso con el favor de Dios. Sí, Raúl, y disculpa, pero también es muy importante saber el currículum que respalda al doctor Aurelio Guerrero Tamayo, fallecido ya hace también una veintena de años. Pero el doctor Aurelio Guerrero Tamayo fue el que elaboró el escudo de armas en la ciudad de San Cristóbal y elaboró varios escudos de armas de otras localidades del interior del estado. Fue diputado regional, diputado nacional, presidente de la Cámara de Diputados y gobernador del estado de Aragua. Fue juez, fue fundador y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y titular, padre de unas 15 historias de libros de diferentes temas de la historia regional. Entre esos, este que le dedicó a Palmira, Elogio de Palmira. Elogio de Palmira. Hablábamos anteriormente en conversaciones privadas sobre una trilogía que hay de estos historiadores que han influido mucho en la historia escrita, palpable de este pueblo. Creo que ya nombraste a Ferrero Tamayo, nombraste a Lucas Castillo Lara, y te falta el Monseñor Pío Bello. Pío Bello. Ese forma la columna vertebral sobre la cual está resumida pues la historia de Palmira. ¿Sí? Quien quiera conocer la historia de Palmira, enterarse de todos sus pormenores, ahí está esos 3 breviarios: Raíces pobladoras del Táchira, Elogio de Palmira y un discurso muy importante del cual hablaremos luego, el padre Pío Bello Ricardo, jesuita. De paso él fue obispo de Los Teques durante 14 años y fue un eminente jesuita. Pero Lucas Guillermo, Aurelio Guerrero Tamayo fue un destacado intelectual, como se le conoce. Lucas Guillermo Lara tiene un palmarés sobresaliente, autor de más de 80 libros, embajador de Venezuela en el Vaticano, hermano de Rosario Castillo Lara, el tercer cardenal de Venezuela, historiador, funcionario público durante más de 20 años como registrador, inspector de tribunales, cuestión de la cual él dice que pareciera que hubiera perdido el tiempo, pero no es así, porque eso le creó a él una metodología para seguir en la historia, en la cual fue el experto eclesiástico y experto colonial. La colonia de Venezuela, la historia colonial de Venezuela, tiene en Castillo Lara el primer artífice, con su densidad, con la pasión que le puso a todos los libros, y aquí en el Táchira, especialmente a La Grita, a Palmira, a Capacho y a Tario. Así es. Víctor, ¿de dónde viene el nombre de Palmira? Bueno, es muy importante y ahí vamos a caer con el padre Pío Bello Ricardo. Pío Bello Ricardo, eminente jesuita, nosotros lo trajimos para acá a una sesión solemne en la Junta Comunal de aquel entonces con motivo de bodas de oro del padre Fray Francisco Frías, y él fue el orador de orden. En cuanto a todo el panegírico que le dijo al padre Frías, pues logró darnos detalles importantes, tal vez también él en conocimiento de estas 2 obras precedentes que hemos nombrado. Entonces, él señala donde San Agatón de Guásimos hubo un juez de paz, Nazario Balbuena, que son de los 14 jueces de paz que tuvo el municipio Guásimo, desde Liborio Jaimes hasta Nazario Balbuena. Nazario Balbuena estuvo muy interesado en que se cambiara el nombre de San Agatón de Guásimo. Él no propuso ninguno, pero era la idea de que se le cambiara. Entonces, en la Asamblea Legislativa de aquel entonces, en un 10 de diciembre de 1846,
se propuso, 1849, corrijo, se propuso que el nombre fuera San Agastón de Guásimo. Después vino entonces y lo propuso alguien el nombre de La Paz. Y en la primera y segunda discusión fueron aprobados el nombre de La Paz. Cuando ya se creía que iba a ser La Paz, viene un diputado por La Grita, por el departamento de La Grita, el bachiller Santiago Briceño, sin dar explicación, sin haber exposición de motivo, viene y propone que el nombre sea Palmira. Los diputados lo aprueban. El presidente de la legislatura trata de posponer la sesión 2 días después, le fue negada esa propuesta y fue aprobado el nombre de Palmira. Pasó a la comisión de estilo y al otro día el presidente del Estado, equivalente a gobernador, decide que se llame Palmira. Ahora, ¿en qué se inspiraría Santiago Briceño en proponer Palmira? No sé, la historia no lo indica, se desconoce. Algunos especulando pueden señalar, porque así como en Palmira había mucho guásimo, también había palmeras. Entonces de repente, por la similitud que puede haber entre un cambio de letra de la E por la I, vamos para las palmeras o vamos para Palmira, es una especulación que hay. Pero otra especulación, no es nada firme. Pero otra especulación es de este bachiller Santiago Briceño, de que pudo haberse inspirado en las ruinas de Palmira, que son actualmente patrimonio de la humanidad, que son ruinas milenarias situadas en Siria, Damasco. Eso es Damasco. En Damasco, exactamente. Pero observando que habría que ahondar en una investigación, en el mundo existen 76 naciones o países que tienen localidades con el nombre de Palmira. Y aparte de esas 76 países, hay en Venezuela hay 9 en donde aparece el nombre de Palmira. 9 estados. 9 estados, con la localidad de Palmira. Por decir Táchira, en Táchira, Palmira, en Mérida existe, Trujillo, en Lara, en Guárico, en Falcón, en Anzoátegui. Pero fíjate, yo eso lo desconocía totalmente. Bueno, conozco Palmira Valle, en Colombia. Colombia exactamente, también tiene. Y Palmira Damasco. Pero esta Palmira, otras Palmiras aquí en Venezuela no las conocía. Entonces, no las conozco. Sí, entonces corresponde la tarea de averiguar lo que nos corresponde y pretendo hacer, ver la fecha de fundación de esas Palmiras en las diferentes entidades, para ver si de repente se desentraña el enigma, que es un enigma que queda para las futuras generaciones, el porqué del nombre de Palmira. Y eso se le debe al padre Pío Bello. ¿Y por qué el nombre del municipio Guásimos? Bueno, el municipio, ese nombre sí, quien logró alcanzar, que se lograra alcanzar la categoría de municipio fue Aniceto Cubillán, que en un pleito doméstico pues murió a temprana edad, fue asesinado a temprana edad, municipio. Y de ahí en adelante, aquella elección municipal que hubo con doña Carmen de Valero, en la cual varios municipios aprovecharon para lograr su autonomía, pues se logró Palmira y que su capital fuera Guásimo. Algunas historiografías hablan de que la parroquia es Guásimo, parroquia Palmira, pero no existe. Es municipio Guásimo, capital Palmira. Y la autonomía la obtiene el municipio de Guásimo en el año 1999, cuando la Asamblea Legislativa de ese entonces, en una modificación a la ley político-territorial del Estado, decide darle la autonomía entre otros, a Guásimos y a Andrés Bello, que también dependía de Cárdenas, y quedó Cárdenas solamente con la Florida. ¿Okay? Así es. Víctor, ¿qué otra situación relevante ves tú en la historia de Palmira? Bueno, la historia de Palmira, de aquel entonces, que era del entonces de Aurelio Guerrero Tamayo, pues era de unos 6.000 habitantes. Pero ya hoy en día, 60 años después, tenemos 14.600 familias
Y si tomamos una media de 4 personas por familia, estamos sobre los 40.000, 50.000 personas. Palmira ha evolucionado con emisoras radiales, La Mantellina, que cumplió sus 22 años, Andes, que cumplió sus 13 años, hubo universidad, que ya se tiene, antes asociaciones de vecinos, ahora consejos comunales, corredor turístico de La Abejal, comercio, en fin, pues Palmira ha crecido. Tuvo la fábrica de cervecería Andes, la única cervecería en el estado Táchira, la única fábrica de cerveza. Esa cervecería Andes se fundó en el año 1953 y por razones diversas finalizó sus actividades en el año 1980, un 31 de agosto. Así es. Para ahorita, para el mes de noviembre y diciembre, es muy importante decir, y voy a seguir en esa campaña de divulgación, porque hay muchas fechas que es necesario que nosotros las recordemos, las rememoremos. Y aclaremos sobre todo. Exacto, porque está la muerte del padre Frías, el 4 de noviembre. Está igualmente el aniversario de la fábrica de cementos Táchira, que pasa de 70 años. Está la elección de Palmira como municipio. Está el nombre de Palmira el 21 de diciembre de 1869, aunque empezó a aplicarse en 1870, cuando se hizo el bando y la publicidad respectiva. Pero esa es la tarea que nos corresponde a nosotros, porque en el decir del padre Pío Bello, en unas palabras muy hermosas, dice que la historia no son las cosas, valles o montañas, que solo le sirven de escenario telúrico. La historia no son los sucesos, corriente de un río que pasa y solo deja el recuerdo húmedo en las riberas. La historia son los hombres que la hacen y dejan tras de sí no solamente su añoranza, sino la proyección de su persona y de su tarea en otros seres que recogen su nombre y tradición y prolongan su obra. Bravo. Eso fue lo de estas 3 personas ya fallecidas, lo de tantos a los cuales nosotros debemos mencionar. Unos ya fallecieron, porque si nos vamos, la historia oral correspondiente, por decir, a mi padre y a mi madre ya fallecido, esa historia de hace 100 años, hubo mucho patriarcado, y ellos se dedicaban pues como comerciantes a sus faenas agrícolas, a sus faenas comerciales, mercantiles, y no propiamente a esto de lo que estamos hablando. Vino la generación que es la nuestra, en la cual ya estamos en el otoño, en el invierno de nuestras vidas. Entonces corresponde a esta juventud, a todas estas que manejan estas redes sociales, que son muy útiles para la promoción y la divulgación, les corresponde esa tarea. Puedo observar que, por decir, tengo que acotar acá y hacer justicia, que el actual cronista José Evelio Varela, cronista municipal, se ha encargado de ir a las escuelas, de ir a las comunidades, con el fin de formar los pequeños cronistas. Y me consta de que hay algunos trabajos que ya se han hecho, y esa es la idea, que sea un efecto multiplicador y que parta de lo pequeño y vaya creciendo y se vaya multiplicando, sí, tal como es nuestro deseo. El amigo Evelio Varela ha sido invitado en varias oportunidades a Entre Guamazos, pero por diversas razones de índole personal pues no se ha podido hacer el programa, pero sabemos que en algún momento vamos a tener un conversatorio con el amigo Evelio y vamos a hablar sobre esta historia de Palmira, que se nos irían muchos programas para aclarar muchas situaciones. Ese conversatorio, como lo hemos hablado, bien podría ser entre José Evelio Varela, Melquiades Jaimes y mi persona, quienes en la época nuestra juvenil estuvimos junto a José Arcángel Chacón, Berto Ramón Mora, Gilberto Chacón y Benigno Porras. Yo me atrevería también a sugerirte invitar a ese conversatorio al amigo Luis Roa, que actualmente reside en Ciudad Bolívar, en Puerto Ordaz. Luis Roa es una persona que vivió mucho tiempo en la calle Los Alegres, hijo del sargento Roa, hermano de Goyo Roa, compañero de estudio, y él es muy preocupado por recordar
toda esta historia de Palmira, sobre todo sus personajes, sus situaciones especiales. Y los invito a que sigan a Luis Roa por Google, busquen a Porrea, Crónicas de Guásimo. Tiene más de 500 temas, 500 exposiciones, donde habla sobre una cantidad de situaciones que son muy interesantes para el pueblo. Ese amigo Luis Roa estaría invitado para este conversatorio, y también la poeta, la poetisa Crisálida Porras de Sánchez, quien también tiene innumerables poemas dedicados a Palmira, dedicados a Guásimo, y que yo le he sugerido a ella que busquemos la forma, hay que ayudarle a ella a que esos poemas se retransmitan a la población en general. De verdad que son muy bellos, muy hermosos y bastante emotivos y llenos de historia. Y le agradezco aquí públicamente a Crisálida porque hace poco, hace cuestión de 15 días, me regaló una serie de libros sobre la historia de Palmira que tengo la seguridad que los voy a leer y los voy a compartir también contigo. Efectivamente, cuando hablamos de la gratitud y el reconocimiento que tenemos que hacerle, a algunos presencialmente, porque están vivos, pero a otros como un homenaje póstumo, tengo más o menos en mi estadística unas 100 personas. Y entre esas 100 personas, actualmente presenciales, está el amigo Luis Roa, con quien he logrado reanudar la conversación a través de las redes sociales, y he leído muchos de sus artículos, muy preocupado por la historia de Palmira, por los personajes de Palmira, por la idiosincrasia de Palmira. Le comenté, por cierto, a él, y así lo hizo en términos de la distancia, sobre en la Plaza Bolívar de Palmira hubo 4 almendros que fueron sembrados por don Isaías Zambrano, el padre del padre Secundino Zambrano y padre de doña Lilia Esther, de David Zambrano, de don Francisco Zambrano. Él sembró en los 4 puntos cardinales, en las 4 esquinas de la Plaza Bolívar, sembró esos almendros. Esos almendros pues son históricos y tienen muchos años. Sin embargo, uno de ellos se secó o lo secaron deliberadamente. Y sin embargo estaba el tronco, el tallo, que es naturaleza de todos modos simbólicamente, y fue cerrado simplemente para darle vista a algunos negocios que se encuentran ahí. Ese es el almendro que cuidaba el amigo el negro David, casualmente, ubicado en la calle 2, esquina carrera 3 de Palmira. Sí, tiene su historia, y yo tengo en mi poder las últimas fotos del árbol seco, y tengo la historia del árbol aserrado. Sí. Con el fin, porque Luis Roa pretende pues ahondar en ese ecocidio que se hizo del almendro, porque los otros también desaparecieron a raíz del bulevar que está frente a la iglesia de Palmira. Menos el mango todavía existe. Sí. Sí. Entonces yo leí yo soy un fiel seguidor del amigo Luis. Y también una de las últimas crónicas que escribió Luis Roa fue precisamente esa, sobre la Plaza Bolívar de los almendros. Y uno de los últimos poemas que yo he leído de Crisálida fue sobre la Plaza Bolívar y sobre el padre Frías también. Mira, Víctor, en Palmira tenemos muchas cosas que yo diría son patrimonio de nuestro municipio. Me atrevo a nombrar el corredor turístico artesanal Palmira, la fábrica de cementos, la extinta cervecería Andes, los 4 o 5 seminarios que tenemos en nuestro municipio, el colegio parroquial Padre Frías, todos esos son patrimonios, el campo deportivo. Las tradiciones de Sembrina. Las tradiciones, la misa de Sembrina, que son es el mejor diciembre que se vive en el país, es acá, en Palmira, municipio de Guásimo, del estado Táchira. Y recientemente el Consejo Municipal aprobó nombrar las fiestas de Sembrina como patrimonio histórico municipal. Exacto. También está la caminata que inició el amigo Isnaldo Cano con la Liga de Softball hace tantos años, ¿verdad? Ese es otro patrimonio.
cultural y deportivo e histórico de nuestro municipio, que tenemos que resaltar y que tenemos que darle, ¿verdad?, el realce que se merece, el valor histórico que se merece. Víctor, sé que el tiempo es demasiado corto en nuestro programa para tantas cosas hermosas y bellas e históricas que tenemos que recordar de Palmira, de nuestro bello municipio Guásimo. Pero, como hemos dicho ahorita, vamos a hacer un conversatorio con esta persona. Vamos a hacer otro programa contigo, ¿verdad?, para divulgar, porque no solamente hay que recordar y vivir, sí, pero vamos a recordar, pero también vamos a hacer que eso que estamos recordando se transmita a nuestros jóvenes, a nuestros niños escolares, desde el kinder hasta el liceo, hasta la universidad, se transmita todos estos conocimientos, ¿verdad?, para que sigan de generación en generación. ¿Ok? Estás invitado para eso. Y quiero, en nombre de Entre Guamazos, agradecerte altamente el trabajo que has hecho, que has realizado durante toda tu vida, ¿verdad?, como buen palmirense que eres, como buen hijo de don Eloy y de doña Hilda. Y bueno, invitarte a que sigan esta labor y que cuente con Entre Guamazos para cualquier cuestión que tú quieras divulgar. Nuestro programa tiene como costumbre de que el invitado cierre el programa con un mensaje. Yo quiero pues invitarte, Víctor, a que cierres el programa de hoy. Gracias, Raúl. Reconocerle pues a ustedes nuevamente, ratificarle el agradecimiento por la invitación y por esta participación que hemos tenido entre Guamazos. Y para el mensaje final, pues yo quisiera que mi esposa y mi hija estuvieran acá atrás con el fin de dar ese mensaje a toda la ciudadanía. Con mucho gusto, hermano. Bueno, bienvenida la profesora Luisa y la joven y bella Yelixa. Muchas gracias. Bueno, quiero dirigirme a toda la ciudadanía, a toda la audiencia numerosa que tiene Entre Guamazos, para despedir en estos momentos este programa que esperamos que se repita en otras oportunidades. Seguro. Y con otros protagonistas que hay muchos en Palmira, como usted ya lo ha mencionado. Agradecer acá, como usted lo mencionó en mi biografía, Mercedes Luisa, docente jubilada. Ella es discípula de la Madre María de San José. Así es. La Madre María de San José. Ella fue huérfana a temprana edad en la ciudad del estado de Aragua, y la primera beata de Venezuela, la Madre María de San José, a instancias de la madre originaria ella, que le encomendó allá en el hospital que se encargaran de ella. Entonces se encargó, y las hermanas religiosas, Agustina Recoleta, la hermana Filomena y la hermana San Miguel, fueron las encargadas de formarla, orientarla y educarla, y hacerla pues maestra normalista hace 29 años. Amén. Aquí está nuestra hija, junto con Víctor Junior, que son nuestros dos hijos. Vitico Junior. Ajá. Y han sido pues el apoyo fundamental en esta etapa de nuestra vida. A la audiencia decirle que hay un duende imaginario que se metió acá en esta locución que estamos haciendo de Entre Guamazos, y trajo un borrador y un lápiz. El borrador es con el fin de que cualquiera de la audiencia o cualquiera de nosotros tome el borrador para que borre algo del pasado, si quiere borrar algo del pasado. Yo descarto este borrador y prefiero, como dice César Cano, que siempre me lo menciona, sacarle punta al lápiz con el fin de seguir escribiendo sobre el futuro de Palmira. Y en palabras de Woody Allen, el famoso Woody Allen, pues las tomo de él. Me gustaría el futuro, porque ahí es donde va a estar el resto de mi vida. Amén. En ese futuro. Amén y amén. Y muchas gracias, Yelixa, muchas gracias, profesora. Vitico pues tuvo que salir por razones personales, pero bueno,
Gracias por todo este cariño, este buen afecto y este calor humano y de familia que nos han brindado hoy. Y bueno, Raúl, y hacer una especie de aclaratoria también, que no quisimos hacer de eruditos de ninguna manera sobre estas cosas que hemos contado, sino simplemente que usted y yo y el equipo seamos efecto multiplicador de lo que se pretende con Palmira, con que su historia se siga conociendo, las futuras generaciones. Por lo tanto, si alguien tiene que hacer alguna observación, pues está en su libre derecho de hacerlo. Pero no fue nuestra petulancia ni nuestra pretensión en ningún momento echarnos de historiadores o de juristas, simplemente que somos uno de los más preocupados por lo que fue el pasado, el presente y el futuro de nuestra patria chica. Mira, y ese es el fin de Entre Guamazos. No hay otro fin sino ese. Lo sabe este chico Andrés, que tiene 22 años, Andrés. 21, bueno, ya te está quitando la edad. El fin de Entre Guamazos no es otro, aquí no hay ninguna otra finalidad, sino es el de dar a conocer instituciones, personajes, personalidades o cualquier otra cuestión que tenga que ver con el desarrollo, bien sea físico, económico, intelectual, histórico de Guásimo o de cualquier otra parte del estado Táchira o fuera del país, ¿ok? Porque sí es cierto que hemos hecho programas en Caracas, por ejemplo con el Chivita de Sama, que murió hace poco, de 104 años de edad, que hemos hecho programas con el señor Juan Vicente en San José de Bolívar, con el amigo Candelario en San José de Bolívar. También hemos hecho otro programa, por ejemplo, en Uruguay, con mi yerno Germán, sobre el asado de tira. O sea, aquí estamos promoviendo cuestiones positivas, ¿verdad? Sin ningún otro tipo de interés. Como tú dices, el que tenga ganas de decir algo, de comentar algo, nos dice, quiero estar Entre Guamazos, y aquí vamos a estar Entre Guamazos. ¿Ok? Gracias, estimado. Salud. Ahorita yo quiero brindar con ustedes también. Bueno, muchas gracias. Yo quiero brindar con ustedes también. Bueno, muchas gracias. Amén. Salud. Gracias. Salud, Andrés. Chao. A usted que le gusta el vino.